Veremos el día de hoy el tema de la división de polinomios. Nos piden hoy dividir esta expresión, menos 12x a la 2 más 3x a la 3 más 17x menos 10 entre 3x a la 2 menos 6x más 5. ¿Cómo hacer este proceso de división? Vamos a hacer una serie de pasos que nos van a ayudar a permitir resolver la división sin tanta dificultad. Entonces lo primero que hay que hacer es verificar, ¿cierto?, que los polinomios que yo voy a dividir, el primer término que aparece acá de división es el dividendo, donde me dicen entre 3x2 menos 6x más 5, este sería el divisor. Entonces lo primero que tenemos que hacer es verificar que los polinomios que nos dan estén ordenados y que estén completos. ¿Qué quiere decir completo? Que todos los exponentes que tiene la variable aparezcan. Yo identifico primero cuál es el mayor exponente de ellos, que sería 3x a la 3. Trato de ordenarlo teniendo en cuenta que vaya en orden descendente. Primero sería el exponente 3, luego sería el exponente 2, luego sería el exponente 1 y el término independiente. En el caso que alguna de estos exponentes faltase, se completaría con ceros, como haremos en un segundo ejemplo ahora más después de esta explicación. Y el divisor, observemos que el máximo exponente que aparece es 2, luego aparece 1 y el término independiente, o sea, ya tiene todos los términos organizados. Entonces, vamos a empezar a resolver nuestro ejercicio. Entonces voy a colocar primero el orden correspondiente. Primero en orden descendente, entonces tenemos 3x, vamos a elevarlo a la 3. Luego busquemos el siguiente término en orden descendente, entonces después del exponente 3 sigue el exponente 2, que sería menos 12, x elevado a la 2. Luego seguiría el término que tiene exponente 1, que sería 17x, y menos 10. Ahí está esa primera expresión, ¿cierto? Vamos ahora a colocar el signo de división. Vamos a suponer, vamos a hacerlo por acá, sería nuestro término de división. Y vamos a colocar ahora en la otra expresión, que es el divisor. En nuestro caso sería 3x elevado a la 2 menos 6x más 5, que ya está ordenado prácticamente esa expresión. Entonces vamos a colocarla acá. Entonces vamos a colocar, escribir por acá el primer paso, ¿cierto? Para ir siguiendo como el paso a paso. Primer paso, entonces se ordena el dividendo y el divisor con relación a la misma letra. En este caso, como es una sola letra que es x, entonces a esta es que nos referimos. Y buscamos que ese orden sea en forma descendiente. Este sería nuestro primer paso que acabamos de realizar. Ordenamos nuestro polinomio, tanto el dividendo como el divisor, en forma descendente. Paso a seguir, que es el siguiente. Entonces voy a escribir qué es lo que vamos a hacer y vamos resolviendo. Entonces voy a escribir por acá a un ladito para que me quede espacio de poder realizar. El segundo paso sería dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Entonces nos interesa enfocarnos en esos dos nada más. Voy a señalarlos por acá. Voy a cambiar el color para poderlo visualizar. Este es el primer término del dividendo y este es el primer término del divisor. Entonces vamos a dividir esa expresión. ¿Cómo lo haríamos? Pues normalmente, ¿cierto?, se dividen los coeficientes entre sí, es decir, vamos a dividir 3 entre 3, cuyo resultado pues siempre va a dar 1, ¿cierto? Entonces al 3 lo divido entre 3 me va a dar 1. Y en el caso de los exponentes, por lo regular, siempre al exponente del dividendo le resto el exponente del divisor. Entonces si acá tengo un exponente 3 y aquí tengo un exponente 2, entonces yo resto 3 menos 2 y me daría x elevado a la 1.
o simplemente x. Bueno, voy a colocarlo como 1x a la 1. ¿Sí? Este es el resultado que me dio el dividir el primer término del dividendo con el primer término del divisor. Listo, ya está esta primera parte. O esta segunda parte. El primer paso, ordenar todo el polinomio, tanto el numerador del dividendo como el divisor. Paso número 2, dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor, ¿cierto? ¿Cómo se hace? Dividiendo los números entre sí, y a los exponentes, los que tienen las variables x, el exponente del divisor se le resta el exponente del dividendo. Paso siguiente, voy a llamarlo el paso número 3. ¿Sí? Este paso 3, ¿en qué consiste? Se multiplica cada término del divisor con el primer término del cociente, o con el término del cociente que acabamos de encontrar. Acabado de encontrar. ¿Qué quiere decir eso? Estamos trabajando en la división 3 operaciones a la par. La primera es la división, que lo hacemos en el paso 2. Luego en el paso 3 hacemos multiplicación de términos, ¿cierto? Pero hay algo adicional que hay que tener en cuenta ahí, y es lo siguiente. Como yo voy a multiplicar cada uno de los términos, voy a multiplicar este 1 por este 3x2, voy a multiplicar este 1 por este 6x, voy a multiplicar este 1 por el 5. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que los resultados que me den aquí en la multiplicación los voy a colocar acá en el dividendo, pero con una condición, simplemente que a los términos o los resultados que me den les cambiaría el signo de manera como se resuelve en una resta. ¿Sí? Me explico. Voy a multiplicar este 1 por 3x a la 2. Entonces 1 por 3x a la 2, voy a borrar esta partecita para ver el paso a paso. Entonces vamos a multiplicar primero este 1 por 3x a la 2. Entonces 1 por 3x a la 2 nos va 1x, perdón, por 3x a la 2, pues nos va a dar 3x a la 3. Ya tenemos esa primera expresión. Pero adicional tengamos en cuenta la ley de los signos. Positivo por positivo nos daría positivo, y acá en el dividendo le cambio el signo para hacer la resta ahorita, que me daría menos. Ahora sigue este término que me dio en el cociente, pero lo vamos a multiplicar ahora por el señor 6x. Entonces positivo por negativo me da negativo, y acá vengo y le cambio el signo, pongo más. 1 por 6, 1x por 6x, pues nos va a dar 1 por 6, 6, y x1 por x1 me daría x a la 2. Ya tendríamos entonces ese término. Pero ahora sigue multiplicar el 1x, pero ahora multiplicaríamos con el 5. Entonces sería 1x por 5, pues nos daría 5x. Tengamos en cuenta la ley de signos. Este es positivo por un positivo, me da como resultado positivo, y acá en el dividendo le cambio el signo por un menos. Paso a seguir, trazar una línea y hacer la operación correspondiente. Y obsérvese lo siguiente que va a pasar ahora. Resulta que este término 3x3 y menos 3x3, como tienen signos diferentes, se pueden anular o se cancelarían. Y tengamos en cuenta ahora que como estamos realizando una resta entre fracciones, entre expresiones algebraicas, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Si los signos son iguales, se sumarían. Si los signos son diferentes, se restarían. Entonces yo tengo menos 12 más 6, tiene más valor el número 12, y haríamos la resta normal. A 12 le quito 6, me daría 6. Y el exponente o la variable no va a cambiar para nada, sigue siendo el mismo x a la 2. Lo único que acá me va a caer es negativo, porque menos 12 tiene mayor valor absoluto que el 6x a la 2. Lo mismo acá, tengo signos diferentes, 17x menos 5x. Entonces, como el 17 tiene más valor que el menos 5x, entonces quedaría positivo, haríamos la resta, 17 le quitamos 5, nos daría como resultado 12x.
Ya terminando esta parte, entonces bajamos la siguiente expresión. ¿Cuál es la siguiente expresión? Sería el menos 10. Entonces bajo este menos 10 que aparece allá en el dividendo. Y vuelve y se repite el proceso. ¿Cómo así volver a repetir el proceso? Entonces quiere decir que nuevamente selecciono el primer término del dividendo, ¿sí? Que sería ahora este 6x a la 2. Y lo dividiríamos entre el primer término del divisor. Tener en cuenta también lo siguiente: la división de un negativo entre un positivo nos va a dar como resultado un negativo, ¿sí? Vamos a borrar estas flechitas que ya no las necesitamos más, simplemente eran para poder ir verificando como el paso a paso. Eso. Entonces acá ya hemos dicho que caía el signo menos, ¿cierto? Ahora tengo que dividir 6x a la 2 entre 3x a la 2. Entonces negativo dividido en positivo a negativo, divido el 6 entre el 3. 6 dividido en 3 nos va a dar como resultado 2. Y acá los exponentes, se supone que el exponente del dividendo se resta con el exponente del divisor. Entonces x2 menos x2 nos daría pues x0, o sea, se omitiría la letra, ¿sí? No colocaríamos nada acá, simplemente el 2. Entonces, ya después de hacer ese proceso, empezamos a multiplicar el resultado que me dio acá en el cociente con cada término del divisor. Y acá voy a ir colocando los resultados, pero ¿con qué condición? Que cambiamos los signos que nos den acá. Si acá me da positivo, aquí lo pongo negativo. O si acá me da negativo, aquí lo pongo positivo. Entonces hagamos la multiplicación. Menos por más da menos, aquí pondríamos un más. 3 por 2 serían 6x a la 2. Menos por menos da más. Y acá pondríamos como resultado un menos. Y multiplicaríamos 6 por 2, 12. Nos daría x porque la x está en el término del divisor. Y acá menos por más da menos. Y acá colocaríamos un más. Multiplicaríamos 2 por 5, que serían 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos nuevamente? Multipliqué el número 2 por el 3x a la 2. Multipliqué el 2 por el 6x. Y multipliqué también el 2 por el 5. Eso mostrándoles que cada término del divisor, del cociente, perdón, se tiene que multiplicar, o el término del cociente se tiene que multiplicar por cada término del divisor. Y aquí vamos colocando los resultados. Trazamos una línea y empezamos a simplificar términos. Entonces, como pueden apreciar acá, estos dos términos, como son iguales con signos diferentes, se cancelarían. Aquí me queda más 12 y menos 12, también son iguales, se cancelarían. Y más 10 y menos 10, que son iguales pero con signos diferentes, se cancelarían. Y nos quedaría como resultado entonces un 0. O sea que la división es exacta. No todas las divisiones son exactas, pero en este caso en particular nos dio como resultado eso. Entonces aquí podemos colocar el resultado de la adición. Voy a escribirlo por acá. Resultado de la división es x menos 2 o 1x menos 2. Sería el resultado de nuestra división. Y aquí terminaríamos este primer ejemplo, donde aparecen todos los términos. Ahora vamos a mirar como un segundo ejemplo cómo se divide cuando en la expresión que yo voy a dividir está incompleta o no tiene todos los términos. Las expresiones algebraicas no tiene todos los exponentes. Entonces vamos a mirar ahora esa segunda parte. Entonces voy a colocar ejemplo por acá, voy a subir la pantalla un momentico para poder hacer ese segundo ejemplo. Voy a escribir por acá dividir. Y vamos ahora a utilizar otra expresión. Una expresión un poco más sencilla. Por ahora estamos trabajando solamente con una variable.
y estamos trabajando con polinomios de pocos grados, ¿sí? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Me dicen dividir la expresión a elevado a la 4. Recordemos que podemos hacer cualquier letra. A elevado a la 4 más 6 a la 3 menos 8a menos 16 entre, me dicen que lo divida entre a más 2. Esta es la división que vamos a resolver para este ejercicio en particular. Entonces observemos lo siguiente. Voy a hacerlo manualmente. Primer paso, recordemos que hay que organizar el polinomio que quede completo y ordenado. Completo es que no le falte ninguno de los exponentes, y ordenado es que esté en forma descendente. Entonces observemos que aquí ya está en orden 4, 3, faltaría el de 2, entonces aquí pondríamos, escribirlo por acá, a elevado a la 4 más 6 elevado a la 3, 6a elevado a la 3. No aparece el término a la 2, entonces cuando no aparece un término lo colocamos como un 0. 0a a la 2, luego sigue menos 8a, y por último el término independiente, menos 16. Trazamos la línea divisoria para aquí escribir el divisor, que sería a más 2. Ya vamos a hacer el mismo proceso de hace un rato. Entonces verifiquemos exponente 4, exponente 3, no aparecía el del exponente 2, le agregamos 0, exponente 1 y el término independiente. Entonces ya está ordenado y completo tanto el divisor como el dividendo, dividendo y divisor. Entonces primer término, lo voy a señalar acá nuevamente, el primer término del dividendo lo voy a ir en el primer término del divisor, o sea a la 4 con a. No aparecen números. Cuando no aparecen números asumimos que el coeficiente de cada uno vale 1. Entonces como no hay números podemos trabajar solamente con las letras. Entonces cuando dividimos recordemos lo siguiente, que al exponente del dividendo le resto el exponente del divisor. Aquí tengo un exponente 4 y aquí aunque no aparece sabemos que vale 1. Entonces a 4 le quito 1, me daría como resultado 3, exponente 3. Ya una vez hice la división, empiezo a multiplicar. ¿A quiénes? Al término que me dio, voy a usar acá un color azul para ir señalando. Entonces tengo que multiplicar al término que me dio en el cociente con cada uno de los términos del divisor. Quiere decir que lo multiplicaría con este y también con este señor. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esa parte o esa operación. Entonces sería, y tenerlo en cuenta la ley de los signos, ¿no? Positivo por positivo me da positivo y acá le cambio el signo. Pondríamos menos. A3 por A nos va a dar a la 4. O sea, siempre va a quedar semejante este término que están acá. Positivo por positivo me da positivo y aquí pondríamos negativo. Aquí hay un coeficiente 1 por 2, me va a dar 2 a elevado a la 3. Trazamos la línea para hacer las operaciones respectivas de resta o suma según el caso. Signos diferentes siempre vemos que se cancelan, signos iguales se suman, signos diferentes se restan, perdón, signos iguales se suman. Entonces acá, como estos términos son semejantes y tienen el mismo valor pero diferentes signos, se cancelarían, y acá tenemos dos signos que son diferentes, positivo y negativo, entonces hacemos una resta entre estos dos números. A 6 le quito 2, me quedaría como resultado 4a elevado a la 3. Y ahora bajo el siguiente término. ¿Cuál es el siguiente término a bajar? Pues 0a a la 2. Ahora nuevamente volvemos a hacer el mismo proceso de hace un rato. Les voy a borrar estos círculos de color azul que colocamos. Y nuevamente vamos a señalar otra vez pero con rojo
para escoger el primer término del dividendo, que es este señor que me quedó, con el primer término del divisor, que allá está señalado con rojo. Y comienzo a hacer nuevamente mi división. Entonces, que hay un 4, acá no tiene número, entonces sería 4 y entre 1, me va a dar 4. Ya vemos los signos, ambos son positivos, entonces por ende pongo el signo correspondiente. Entonces, como acá es positivo, acá pongo positivo. Restamos los exponentes, exponente 3 menos exponente 1. Recordemos que aquí vimos que era 4. Y colocaríamos a 3 le quito 1, me daría 2. Ese sería el exponente para este señor. Una vez ya tengo eso, entonces empiezo a multiplicar cada término del divisor, que es este señor, el A y el 2, por el nuevo término que me obtuve acá. El término que obtuve en el dividendo, en el divisor, perdón, o el cociente. Vamos a multiplicar. Aquí me va a dar el mismo resultado, 4 a la 3, pero con signo cambiado. Aquí es positivo por positivo, aquí pongo el negativo, pues me va a dar 4 a la 3. Y aquí tengo positivo por positivo, me da positivo, y acá cambio el signo. Pondríamos un menos, 4 por 2 serían 8 a elevado a la 2. Pasaríamos la línea divisoria y empezamos a hacer las operaciones correspondientes, donde decimos que como estos dos son iguales y de signos diferentes, se simplifican o se cancelan, y haríamos la operación correspondiente, que a 0 le quito menos 8 o 0 menos 8, pues va a seguir siendo menos 8 a la 2. Observen que en la división, cuando ya hago la resta correspondiente o suma, según el caso, la variable no cambian sus exponentes, siguen siendo los mismos, no se suman ni se restan, simplemente permanecen iguales. Bajo la cifra siguiente o el siguiente valor del dividendo, que en este caso sería el menos 8a. Y observen acá, como aquí empezó con negativo, aquí le vamos a colocar un signo negativo. Me permito nuevamente borrar los círculos de color azul para poder continuar con nuestro ejercicio. Entonces nuevamente volvemos a repetir el proceso. ¿Cómo así repetir el proceso? Pues escogemos el primer término del divisor del dividendo, que es este señor, con el primer término del divisor que ya está seleccionado allá. Entonces aquí tengo a 8 dividido entre 1, que nos va a seguir dando 8, y los exponentes se restan. Aquí tengo exponente 2 menos un exponente 1, pues nos va a dar como resultado a la 1 o solo a. Aquí ya sabemos que como aquí es un positivo por negativo me da negativo, y acá le cambiamos el signo para que nos quede la expresión 8 a la 2. Observen que siempre estos se cancelan, los primeros términos se van anulando. Luego aplicamos 10 signos, positivo por negativo me da negativo, y acá vengo y lo cambio por un más. Me va a quedar 8 por 2, 16, y la A sigue siendo A. Trazamos la línea divisoria para hacer la correspondiente operación o simplificación, donde estos primeros términos, como son iguales, se cancelan, darían 0, y acá tengo signos diferentes, menos más, entonces implica una resta. A 16 le quitaría 8, me quedaría como resultado 8a. Estaría positivo dado que 16 es mayor que el 8. Y por último bajo el siguiente término, que es el menos 16, que es el último término que nos falta del dividendo para completar el ejercicio. Observen que aquí la A tiene exponente 1 y acá tiene 1. En el caso en el que llegase a dar un exponente aquí 1 y acá en el divisor para un exponente 2, esto quedaría quieto. No sé si quería dividiendo, porque el grado del dividendo quedaría menor que el grado del divisor, y hasta ahí pararía la división y este sería el residuo. Pero en nuestro caso el exponente es 1 y acá sigue 1, entonces como son iguales se puede hacer división común y corriente. Entonces 8 entre 1 me va a dar 8, y tengamos los dos signos, como que está positivo pondríamos positivo, entonces aquí sería el 8. Al restar exponentes 1 menos 1 me daría 0, entonces no pondría la letra sino simplemente el 8. Pero aquí nos va a dar menos 8a, y aquí más por más da más, y aquí pondríamos menos, ¿cierto? Trazaríamos la línea divisoria. Tendríamos la línea divisoria para hacer la correspondiente operación.
un poquito más abajo para que se pueda ver el proceso. Eso por ahí. Entonces estos términos, como son iguales, se cancelan o se anulan. Y observen que acá los dos, voy a subir un poquitico esto. Eso ahí. Entonces aquí observen que signos iguales se suman. Entonces como ambos son negativos, pues seguiría siendo negativo. Y sumaríamos 16 y 16, que nos va a dar como resultado 32. Y ya miren que aquí ya no aparece letra. Entonces este sería el resultado de la división. Y no fue una división exacta, sino que obtuvimos como resultado una división con un residuo. Entonces el cociente, voy a colocarlo por acá, el cociente o resultado, cociente de la división es, y colocamos lo que nos quedó el resultado ahí, a elevado a la 3, ¿cierto? Más 4a elevado a la 2, que es lo que nos dio ahorita, menos 8a más 8. Este es el resultado de la división. Y le agregamos la otra parte, que es el residuo. Y residuo menos 32, que es este número que nos quedó en la parte inferior, que ya no se puede ir más de ahí. Entonces ese sería el residuo. Y ahí tenemos otra división en la cual faltaba algún término. Teníamos un término que era faltante en el ejercicio. Tenemos con un último ejemplo, un tercer y último ejemplo, para ir cerrando nuestra explicación, que yo sé que nos sirve mucho en este proceso de aprendizaje. Entonces nos dicen lo siguiente, es un ejercicio de aplicación. Dice lo siguiente, ejemplo 3. El área de un rectángulo es 64. Voy a colocar por acá la variable x elevado a la 4 más 5 a la 3 más 5x a la 3 menos 1. Punto seguido. Si su altura es de, su altura es 2x a la 2 más x menos 1, entonces nos preguntan determinar la base del rectángulo. Entonces recordemos lo siguiente. Imaginémonos el rectángulo, ¿cierto? Acá está el dibujado del rectángulo. Está nuestro rectángulo como tal. Nos dan el área ya específica, ¿cierto? Entonces recordemos que el área es todo lo que va por dentro, o sea, lo que abarca todo esto acá, en la parte interna. Entonces podríamos acá colocar el área, la área igual, con el área, pondríamos 64, perdón, 64 no, es 6, acá me equivoqué, 64 sino 6, eso sí, sería 6x a la 4, más 5x a la 3, menos 1, ese sería el área. Y nos da la medida de la altura. Entonces recordemos que en un rectángulo, esta línea horizontal es la base y esta línea vertical sería la altura. Entonces acá conocemos la altura, llamemos la h, que sería igual a 2x a la 2 más x menos 1, sería la altura. Y nos preguntan es ¿cuál es la base del rectángulo? La inquietud es esa, base signo de interrogación. Recordemos también que el área de un rectángulo, el área, esta fórmula, perdón, acá, el área siempre es igual a la multiplicación de la base por la altura, ¿cierto? Ya tenemos el área y tenemos la altura, nos faltaría la base. Entonces, si ya conozco el área, pero no conozco la altura, perdón, si ya conozco el área y conozco la altura pero no la base, ¿qué implica? Que tendríamos que despejar esta base.
Y al despejar la base de esta altura pasaría en la parte inferior. Voy a colocar por acá para ver la secuencia. Si yo despejo esta expresión, me quedaría que la base sería igual al área sobre la altura. O sea, una división. Cuando yo tengo la expresión A sobre H, implica divida, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ir nosotros? Esa es la pregunta que vamos a tratar de resolver, ¿cierto? Vamos a hacer una división. ¿A quiénes vamos a dividir? Voy a escribirlo manualmente. Al área, que es la expresión 6x a la 4 más 5x a la 3. Pero recordemos que para dividir tenemos que hacer que el polinomio esté ordenado y completo. Y aquí no aparece el exponente 2, entonces pondríamos más 0, x a la 2. Tampoco aparece el exponente x, entonces pondríamos más 0x. Y pondríamos menos 1. Allá está el dividendo. Trazo la línea para hacer la operación de la división. Y ahora pongo el divisor. Pero ¿quién es el divisor? Vendría siendo la altura, ¿cierto? Que la altura en nuestro caso sería 2x a la 2 más x menos 1. Y empecemos a aplicar los pasos que ya aprendimos. Primer término del dividendo dividido en el primer término del divisor. Entonces, ¿cómo dividimos eso? Entonces observen que como está positivo, acá pues tendría que ser positivo. Dividimos el cociente, el coeficiente 6 entre el coeficiente 2. 6 dividido entre 2 nos daría 3. Y el exponente del dividendo se resta con el exponente del divisor. Entonces 4 menos 2 nos daría 2. Entonces acá sería 3x a la 2. Ese es el primer paso. Ahora el paso 2 que sigue. Recordemos que una vez tengo el resultado del cociente, lo multiplico por cada término del divisor. Yo multiplicaría primero con este señor. 6 de signos positivos por positivo a positivo, y acá le cambiamos el signo. Aquí pondríamos simplemente 6x a la 4. Luego este por este. Entonces 3x a la 2 por este x. Positivo por positivo es positivo, y aquí pondríamos negativo. 3, y acá no aparece número. Pensemos que aquí hay un 1. Entonces 3 por 1 serían 3. Y si sumamos exponentes 2 y 1 me darían también 3. Observen que siempre hay semejanza entre los términos. Exponente 4, exponente 3. Inclusive acá en este de acá, positivo por negativo me da negativo, pero acá le cambio el signo. 3x a la 2 por 1, pues va a dar 3x a la 2. Todo número multiplicado, o toda expresión multiplicada por 1 siempre nos va a dar la misma expresión. Ya tenemos esto, trazamos la línea divisoria, la línea para hacer las operaciones. Entonces ya recordemos que estos términos, como son iguales, se cancelarían. Y observemos acá, signos diferentes se restan. A 5 le quito 3, me va a dar 2 positivo, y la letra no cambia. Sigue siendo la misma con el mismo exponente. 0 más algo, pues nos va a dar ese mismo algo, ¿cierto? Entonces 0 más 3x a la 2, pues nos va a dar 3x a la 2. Y acá bajamos el término del dividendo, que sería el 0x. ¿Esto por qué? Pues porque como hay 3 términos, necesito que quede equiparado con 3 de acá. Entonces nuevamente vuelvo y selecciono el primer término del dividendo. Perdón, acá. Primer término del dividendo. Divido en el primer término del divisor. Entonces, como acá está más, pues sigue siendo positivo. 2 dividido entre 2 nos va a dar como resultado 1. Y al exponente 3 le quito exponente 2, 3 menos 2 daría exponente 1 o solo x. Ya teniendo eso, empiezo a multiplicar. Recordemos que aquí ya va el mismo resultado, 2x a la 3. Positivo por positivo da positivo, pero acá se lo cambio por un menos. 1 por 1 es 1. Sería 1x a la 2. Positivo, ahora este por el 1. Positivo por negativo a negativo, y acá lo cambiamos por un signo positivo, y 1 por 1 pues va a ser 1x. Trazo la línea para hacer las operaciones respectivas. Cuando hacemos esto de multiplicar y cambiar el signo acá, estamos haciendo automáticamente la resta. Estos dos términos, como son iguales, se cancelan, y aquí observen que aparece positivo y negativo se restan. A 3 le quito 1, me daría 2x a la 2, y 0 más 1 pues nos va a dar más 1x, o x sola si lo quieren colocar así, y bajo ahora el menos 1.
Y observen que aquí los exponentes son iguales. O sea, tienen el mismo valor, se puede seguir dividiendo. Recuerden que puedo ir cuando el exponente acá es mayor que este o igual. Entonces, nuevamente selecciono el primer término del dividendo y lo divido en el primer término del divisor. Voy a subir un poquito acá para poder ver el resultado. Entonces, 2 dividido en 2, bueno, acá va el signo, como es positivo, acá es positivo. 2 dividido entre 2, pues nos va a dar 1. Y al restar exponente x2 con x2, 2 menos 2 da 0, desaparece la letra. Realmente quedaría el unito. Entonces, al multiplicar 1 por cualquier cosa, pues sigue dando la misma cosa. Entonces, 1 por 2 daría 2. X a la 2, ¿cierto? Ponemos que acá le cambio el signo. Positivo por positivo a positivo, acá le cambio el menos. 1 por x da x. Y positivo por negativo da negativo, aquí pongo más. 1 por 1, 1. Trazamos la línea y empezamos a simplificar. Entonces, estos dos términos son semejantes, se anulan. Aquí tengo una x menos una x, son iguales pero con signos diferentes, se cancelarían también. Y acá tengo menos 1 más 1 o 1 menos 1 que también son iguales, se cancelarían. Y me quedaría como resultado entonces un 0. O sea, es una división exacta. Aquí pongo el resultado de la división. Es el cociente. En este caso el cociente vendría siendo el cociente o base. También llevemos la base porque es la pregunta, ¿cierto? La base del rectángulo es, y escribimos la expresión que nos dio ahí, sería 3x a la 2 más x más 1. Ese sería el resultado de nuestra división con la base que nos piden. Y de esta forma entonces hemos desarrollado 3 ejemplos donde vemos la división de polinomios. Recordando siempre que en primer lugar se hay que ordenar el polinomio que quede ordenado en forma descendente y que esté completo, es decir, que el máximo exponente, yo verifico con el máximo exponente y de ahí empiezo a mirar que los demás exponentes o los grados del polinomio se ven relacionados. Entonces si tengo 4, 3, si no aparece 1 lo agregamos ceros, como acá, que no está el exponente 2 ni el exponente 1, para poder hacer la división de manera completa y sin problemas, porque cuando no le pongo los ceros, entonces suele ocurrir esto. Entonces la idea es que cuando hacemos esta resta que ustedes ven, los términos sean semejantes, x4, x3, x2, acá x3, x2, x1, o x2, x1 y el independiente. Entonces siempre se busca esa parte. Y ya, entonces esperamos que con esta explicación pues logren comprender la temática y cualquier duda pues estamos atentos a aclararles.